buenas noches, feliz Día del Padre para todo el mundo. Las cosas que pasan en este país. Tenemos mucha información de último momento. La primera y fundamental, cómo capturaron a Pérez Corradi. Cómo hizo la agencia de inteligencia argentina y la brasileña para capturarlo. Y tenemos mucha información y muchos videos y muchas imágenes y muchos datos sobre el señor López. Las últimas horas de López. Ya te doy una información de último momento sobre López. Ya. No sale más. En 15 días lo procesan por enriquecimiento ilícito. Voy de nuevo. López, el que gritaba, tráiganme cocaína. Y gritó también, me quieren robar la plata que les quiero dar a ustedes. Monjitas, faltaba que decía, no sale más. Lo van a procesar por enriquecimiento ilícito, más allá de cómo esté de la cabeza. Ahora lo vamos a hablar con Enrique de Rosa, pero volvamos a información de último momento con la captura de Pérez Corradi. Hugo Machiavelli, acércate, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. ¿Saben cómo empezaron a rodearlo? Fue hace aproximadamente 20 días. ¿Y saben cuál fue el dato clave? A ver si me pueden poner en la pantalla la imagen, obviamente, bruleada de esta niña. ¿Quién es esta niña? Es la hija. ¿Saben quién es esta niña? Es la hija, no de Pérez Corradi. Es la hija de la pareja de Pérez Corradi. ¿Cuál es el nombre? Gladys Delgado. Gladys Delgado. ¿Y saben por qué fue clave esta niña? Porque esta niña, presuntamente caminando por la calle, presuntamente con una chica que la cuidaba, la vieron con un buzo que tenía... ¿Podemos ver la foto de nuevo? Ahí está, mírenla. A ver. Acércate, Hugo, Sí. acércate. Los organismos de inteligencia argentinos y brasileños que trabajaron juntos determinaron que este buzo, este distintivo, tenía el nombre de un jardín de infantes. No vamos a dar el nombre del jardín de infantes, Hugo, para proteger la identidad de la niña, que después de todo no tiene la culpa de lo que hicieron sus padres. Fueron al jardín de infantes, esperaron el tiempo que tenían que esperar. Entonces primero su madre y después Pérez Corradi. Pérez Corradi tuvo con esta mujer, con Gladys, un bebé que debe tener 4 meses en este momento. Fue identificado moviéndose, primero cuando la fue a buscar su mamá a la escuela y luego cuando se fueron encontrando. Hay vehículos, hay nombres, hay testaferros. Cuidado que Pérez Corradi lo pescaron infraganti haciendo otro negocio ilegal en Foz de Iguazú. Y en este momento, en Comodoro Pi, hay una reunión de urgencia porque están queriendo saber cómo pueden conseguir que Pérez Corradi vuelva en horas a la República Argentina. Hugo Machiavelli, toda la información que tenés. Bueno, la información es esta. En este momento, en Comodoro Pi, desde el juzgado de María Servini de Cubría, están redactando el pedido de extradición. Lo que dicen es que pueden pasar dos cosas con Pérez Corradi, que está en Asunción en este momento. Todavía no se encontró con su abogado y tampoco se encontró, lo va a hacer en minutos, en 20 minutos aproximadamente, con Gladys Delgado, quien es su mujer paraguaya, con quien tiene este bebé que además tiene un problema de salud y esa fue otra de las pistas por el cual llegaron a detenerlo. Pero si no lo extraditan, y si eso pasa puede demorar hasta 60 días el juicio, puede pasar que lo expulsen de Paraguay para sacarse encima algo que representa y muchos. Uno de los hombres más buscados a nivel internacional, tiene pedidos también en Estados Unidos, por supuesto se lo considera el autor intelectual de triple crimen acá en la Argentina, pero las opciones son esas, o que lo expulsen de Paraguay o que se inicie un juicio de extradición. Bueno, a ver, ¿quién es Pérez Corradi? El autor intelectual del triple crimen vinculado con la efedrina. ¿Por qué es tan importante Pérez Corradi? Porque en el gobierno nacional, en inteligencia, pero también en el Ministerio de Seguridad, también en Comodoro Pi, creen que Pérez Corradi puede
hablar. Puede convertirse en un arrepentido. Y algunos creen que podría nombrar a un alto exfuncionario del gobierno anterior. No lo voy a nombrar porque hasta que no lo nombre Pérez Corradi, por lo menos no lo vamos a hacer acá. Pérez Corradi se limó, se pulió las huellas digitales para no ser atrapado, lo hizo. Sí, $50.000 pagó a una persona que ya declaró frente a la justicia en Brasil. Hay un escrito en donde dice que se lo hizo porque necesitaba el dinero y que le borró las huellas digitales que incluso eran prácticamente, digamos, no se pueden identificar. Y en verdad esa situación hace que se requieran exámenes de ADN y otros peritajes para determinar la identidad, pero se sabe que es Esteban Evar Pérez Corradi. Bueno, acá hay un dato muy importante. Seguramente mis invitados no me dejarán mentir, hay gente muy prestigiosa acá. Está Francisco Olivera, del diario La Nación, autor del libro Hablen con Julio. Francisco, buenas noches, gracias por venir. Te iba a pedir que trajeras el libro, pero me olvidé de mandarte. Lo tengo por ahí, después lo buscamos. Bueno, libro... Uno de los libros con los que empezó todo. ¿Fecha del libro? 2007. Ah, 2007, ¿no? Y no sabían. Y todos los que ahora lloran y se lamentan, no sabían, no estaban enterados. Que era la Corpo inventando cosas. Florencia Donovan, gracias Florencia por venir. Gracias. Una especialista en temas vinculados con la economía y en... A ver, yo después le voy a preguntar, ¿cómo un tipo como López necesitó agarrar un bolso él mismo? No tenía, qué sé yo, esos amigos, perdón por el lenguaje, runfla, que te pueden guardar la guita en cualquier lado. Como dicen, por ahí un mulo para mandar. ¿Qué le pasaba? Enrique de Rosa, psiquiatra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues le voy a preguntar, ¿qué le pasaba? Espérenme un segundito. Hay información sobre qué le pasaba, ¿no? ¿O? Sí, está con shock postraumático. Después me va a decir qué significa shock postraumático. ¿Cómo no? Y si debe tener que ver con la abstinencia. Nosotros hablamos con autoridades médicas y judiciales y hablaban de abstinencias. Y también está Natalia Bolosina, abogada especialista en causas de corrupción. Gracias por venir, Natalia. Nos va a decir, che, toda esta guita que vemos, ¿se puede recuperar? ¿Puede volver al Estado? Y además, ¿se puede decir, che, que vaya acá, que es donde se necesita? Y está Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional. Enseguidita les voy a mostrar, tiene que ver con mi editorial, que es López no sale más y Cristina lo sabía. La cadena de la felicidad, una lista de empresas, no se vayan, porque hay nombres, una lista de empresas que eran, bueno, siempre había 2 o 3 muy privilegiadas, pero que eran las que cobraban antes. Y van a ver los montos, está la lista completa. Pero ahora vamos por un segundo a Pérez Corradi, yo le pido que me disculpen por el desorden, pero manda la actualidad. Volvamos a esa niñita a la que siguieron por la calle, inteligencia brasileña, fue el dato clave que le permitió luego a la inteligencia argentina intercambiar información y llegar a donde llegaron. Pero hay otro dato importantísimo, importantísimo. ¿Por qué atraparon ahora a Pérez Corradi? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Cuánto hace que lo buscaban? ¿Lo buscaba el gobierno anterior? A mí me parece que no. A mí me parece que no tenían vocación política. Lo empezaron a buscar ni bien asumió este gobierno. Casi lo encuentran en diciembre. Se les escapó por un poquito. Exacto. ¿Y saben por qué se les escapó? Esto lo digo yo, bajo mi responsabilidad. Porque la Fuerza de Seguridad Paraguaya, o una buena parte, lo protegía. Me dijeron entre comillas, 1000 por 1000. Después hubo otro momento, cuando subieron la recompensa. ¿Cuánto lo pusieron la recompensa? 2 millones. 2 millones. Entonces Pérez Corradi dijo, che, esto va en serio, me tengo que ir de los lugares donde estaba habitualmente. No me va a alcanzar la protección. ¿Y dónde fue? A Brasil. Tardaron en encontrarlo porque estaba del lado brasileño. Y hace 20 días empezaron a intercambiar información con la agencia de inteligencia brasileña. Confiaron. El martes viajó, así le llaman, los operativos de inteligencia argentinos, le dieron toda la información que tenían, hasta la última,
y así encontraron a Pérez Corradi. Algunos lugares que pudimos conseguir por el Google, ¿no? Sí, sí. De las direcciones donde estaba Pérez Corradi. Sí, al menos 2 lugares tenían ubicado como viviendas donde Ibar Pérez Corradi pasaba la mayoría de sus días. Este es uno de ellos. Estaba en lugares modestos, en verdad recordemos que estuvo buena parte del tiempo en un country muy importante de Ciudad del Este en Paraguay, pero en Brasil bajó el perfil. Pero atención porque... ¿Esto qué es, de nuevo? Esto es una loya, como se llama, un negocio. Lo tenían rastreado, tenían ubicado los lugares donde él frecuentaba. Finalmente esta mañana a las 8 de la mañana exactamente, que fue cuando se comunicaron con el juzgado de aquí, lo detuvieron. Estaba con su mujer y sus 2 hijos. A ver, pasemos otra imagen de lugares donde estuvo. ¿Esto qué es? Esos son los lugares donde él frecuentaba, porque tenía conexión con varios de estos domicilios. Te reitero, los informes de inteligencia son muy completos, porque tuvieron hasta el último dato para no errar y finalmente lograr la detención. Varios de esos datos son tan reveladores, Luis, que hay una trama organizativa con gente de Medio Oriente, con gente oriental, del Líbano, ¿no? Del Líbano, con nacidos gente china, en el Líbano exactamente, y nacionalizados paraguayos. y con argentinos, con un par de argentinos con el cual había armado Esteban Ibar Pérez Corradi 2 negocios. Uno para vender medicamentos, le encontró una máquina para troquelar medicamentos, algo que él conocía bastante bien. Y la otra vendía directamente droga, una droga famosa entre los jóvenes, se llama Lanza Perfume. Pero tenía todo un esquema por el cual, este es otro de los lugares que está indicado en la causa, en el Como informe que de inteligencia, frecuentaba. como que él frecuentaba. Me parece que ese es el lugar donde encontraron que se comercializaba estupefacientes, Sí, ¿no? sí, hay 2 lugares, sí. ¿Cuántas identidades tenía, cuántos documentos tenía falsos Iván Pérez Corradi? 3 al menos. Una identidad de Brasil, una identidad de Paraguay y una identidad de Argentina. Con esas identidades se manejaba, le encontraron toda la documentación, intentó, bueno, borrarse las huellas, pero no lo logró. Y en este momento está esperando reencontrarse, decía su abogado, que encontraron muy mal o se comunicaron, estaba muy mal su mujer paraguaya, con quien convive hace algunos meses, y que esperan encontrarse con él, bueno, en la próxima media hora, ¿no? Bueno, es muy importante lo que suceda en los próximos minutos, le diría, porque por un lado hay una reunión en Comodoro Pi. ¿Quiénes están en Comodoro Pi? Están los que instruyen la causa en el juzgado de María Servini de Cubría, donde está la causa del triple crimen de General Rodríguez, pero además él tiene otra causa en el juzgado de Sebastián Casanelo, que se le suma otra, que es por enriquecimiento ilícito. Pero en este momento están justamente armando el dictamen para pedirle extradición. Bueno, a mí me están prometiendo nuevas imágenes dentro de un momento. Me van a ver consultar el teléfono celular. A mí no me gusta hacer esto habitualmente, pero como estoy en el aire todo el tiempo, quizás me vean consultar el teléfono celular para ver si nos mandan alguna imagen. Y nos están prometiendo una comunicación telefónica también muy importante desde Paraguay, ¿no? Exactamente, sí, porque está pasando todo ahora en Asunción. Está el abogado de... Está, exactamente, Carlos Broiman. Y está la pareja de Pérez Corradi. Sí, están por encontrarse, hablaron por teléfono. Ella quiere hablar. Si podían bajarle la tensión con la que estaba, porque bueno, fue un momento muy traumático, finalmente va a poder hablar con nosotros. Sí, no con el abogado, sino con la pareja de él. Vamos a estar recibiendo información minuto a minuto de la causa Pérez Corradi y su captura. Pero yo creo que tiene conexión con lo que vamos a hablar ahora sobre el señor López. ¿Y por qué? Porque mucha gente se pregunta, che, ¿por qué antes no pasaba nada y ahora pasa? Bueno, yo creo que, por supuesto que hay muchas razones, pero hay una razón común, que es que antes no había voluntad política. ¿Vos te lo imaginabas a Bernie trayendo a la Argentina a una persona que podía comprometer a alguien del propio gobierno argentino? ¿Te la imaginabas a Cristina Fernández de Kirchner dando esa orden política? Lo mismo con muchas causas que estaban dormidas y que ahora explotan en 5 minutos. Explotan en 5 minutos. Yo no voy a justificar a ningún fiscal ni a ningún juez. Que ellos arreglen como puedan. Pero lo que sucedía antes era que cuando uno iba a pedir un papel, un juez, un fiscal, a la Inspección General de Justicia, lo escondían o no te daban nada. Ahora vamos a hablar con Javier Iguacel de eso. Porque Javier Iguacel, el responsable de Vialidad Nacional, ahora está aportando. Hay 2 testigos de identidad reservada que están aportando una causa contra López que yo creo que va a ser explosiva, va a terminar de ser explosiva. Pero déjame que te empiece a contar por qué Cristina sabía y por qué López no sale más. Primero, entonces, como te decía, López no sale más.
lo van a procesar en 15 días, 20 días, por enriquecimiento ilícito y no por lavado de dinero. ¿Saben por qué por enriquecimiento ilícito? Porque es el único delito en el que se invierte la carga de la prueba. López tiene que probar que son 9 millones de dólares con relojes, con monedas de todas partes, deben estar justificados por algo. A mí parece joda, ¿no? Perdón. ¿Y saben por qué parece joda? Porque en la última declaración jurada, ahí hay periodistas que no me dejan mentir, López dijo que tenía, ¿cuánto? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y la 1.700.000, ¿no? 2 millones de pesos. Y la casa de Río Luján valía $1 millón solamente. Es joda, ¿no? El juez le va a preguntar, ¿de dónde sacaste estos 9 palos? ¿De dónde sacaste esta plata? Y López, si responde, porque hasta ahora no respondió, lo va a tener que decir, o si no lo explica, va a seguir preso. Pero dice, me cuenta Hugo Machiavelli, que estuvo hablando con la fiscal, enseguida van a ver un informe sobre las últimas horas de López, que no pudo declarar, o no quiso declarar, porque tenía un shock. ¿Cómo dijiste, Hugo? ¿Un shock? Postraumático. ¿Qué es un shock postraumático, doctor? Bueno, en el caso López es interesante decir que ha ido evolucionando la difusión del cuadro por toda la nosología psiquiátrica, ¿no? Pasó desde del delirio a ahora shock postraumático. Les cuento esto, pero evidentemente puede ser cualquier cosa. No, comúnmente un shock postraumático se supone que él ha vivido una situación traumática, lo cual es real. Es decir, más allá de la connotación moral del hecho, ha vivido una situación traumática en la cual de golpe se encontró en que cambió su ámbito vivencial. Y esto habitualmente crea una situación de adaptación. ¿Se puede dar vuelta un segundito? Yo no sé, no quiero ser lombrosiano, pero tiene una cara, se le nota acá que está un poquitito como sacado, ¿no? Chapita. En realidad, hoy usamos un poquito más, ¿vieron la técnica que en la serie se llama Lie to Me? Es la técnica de Paul Ekman. La técnica de Paul Ekman tiene que ver con la gestualidad. Los microgestos. Los microgestos. Y en realidad lo que sí vemos en el área forense, en el área psiquiátrica, es la diferencia, si ustedes ven, entre el área de la sonrisa, el área de la boca y la mirada. Esa mirada, obviamente, sí aparece una mirada perdida, una mirada extraviada y demás, que es eso lo que puede darle un tinte efectivamente traumático. Que mira para cualquier lado. Esta mirada que no está focalizada sobre ningún objeto cercano, ¿no? Y que en realidad que eso es lo que llamaba la atención y de hecho en otra imagen él está sonriendo. Sí. Esa disociación entre la mirada perdida y la sonrisa a veces se llama disociación idioafectiva, es decir, lo que me está pasando no tiene nada que ver con los afectos que expreso. Doctor, usted es psiquiatra forense. Sí. ¿Puede darse perdón la pregunta, por pirado? Digo, no puedo declarar, estoy enloquecido, no puedo declarar. ¿Como simulación? Sí. No, bueno, que lo puede intentar, obviamente, pero la primera cuestión en realidad no es si es inimputable o no, que un poco se tiró esto. La primera cuestión es si él está en condiciones de declarar o no. Evidentemente puede evitarlo en los primeros momentos con una cierta excitación psicomotriz que seguramente tenía porque había 2 datos concretos que era el tema factible del consumo de cocaína y la abstinencia subsecuente. Sí, ahí dijeron que tenía un síndrome de abstinencia en un momento. Y en el hospital de Luján, creo que le dan alprazolam, que es un ansiolítico habitualmente sedativo que se utiliza a veces para esto. Porque él venía tomando eso en realidad. Él está tomando un remedio para la presión. Exactamente. Bueno, eso fue lo que declaró ante el juez. Y otro para bajar. Sí, el Ya venía medicamento. Estoy en bajas dosis. Bueno, y no sabemos tampoco el cuadro clínico previo, si había algún cuadro que se Y acompañaba. después le dijeron que no podía declarar, hasta el martes había que evaluarlo, no lo hizo ante la justicia de General Rodríguez por estado paranoide. Pero eso no es propio de la ingesta de cocaína o de la no ingesta más de cocaína. Sí, ahí es donde yo creo que hay mucha mezcla porque pasaron de hablar de delirios, de alucinaciones, de estado paranoide, de estado de estrés, de estado traumático. Por eso decía, pasó ¿Qué paranoide? ¿Qué paranoide? Que se persigue y esto hasta puede ser una reacción Es la escena, totalmente y ahora normal. voy a volver a la editorial. Estamos un poco desordenados, pero así lo vamos a hacer. ¿Usted vio Buenos Muchachos? Sí. ¿Vieron Buenos Muchachos? ¿La viste, Pancho? Escena de Ray Liotta, lo voy a contar en un segundo. Igual disfruten en su casa. Yo sé que es serio esto, pero es una escena de Ray Liotta. Ray Liotta, ¿la viste? ¿Te acordás? Sí, por supuesto. Ray Liotta, bueno, es la historia de un arrepentido que después termina en un pueblito de los Estados Unidos, pero Ray Liotta empieza a perseguirse, empieza a consumir cada vez más cocaína y se sube al auto y ve un helicóptero que lo está siguiendo. En un momento ya no se sabe si es alucinación o verdaderamente, hasta que lo agarran con la cocaína
y absolutamente perseguido. Sí, por eso. ¿Ese es un estado paranoide? Eso es un estado paranoide sin que sea una paranoia de tipo psicótica. A ver, es una psicosis breve ligada al tema del consumo de drogas. Si fuese ese el caso, estamos todos haciendo Sí. hipótesis. Si fuese el caso, es una paranoia breve ligada al consumo de drogas y o a la abstinencia. Y la otra es la simple cuestión paranoide, es decir, que se parece a la paranoia, ligada a un sujeto que, vuelvo a decir, se le movió el piso, se le abrió el piso. Eso Bueno. es lo traumático, ¿no? Pero, a ver, pero ahora volvamos brutalmente a la realidad. Brutalmente a la realidad. Enseguida te vamos a mostrar imágenes exclusivas de por qué López hizo lo que hizo, porque hicimos toda la reconstrucción. Y además tenemos unas imágenes de cómo empezaron a... Bueno, desde el perro que... Hay un perro que creo que es el AFIP, que está con una especie de GoPro. Hay unas imágenes... Yo digo, si no fuera tan triste, es como toda una locura, ¿no? De las monjitas hasta todo lo que pasó. Pero ahora te vamos a mostrar un documento que es bien brutal y al que le pusimos la cadena de la felicidad. ¿Mm? Antes de presentarse este documento, porque yo lo voy a tener que chequear porque hay números, chequear en el aire, lo tenemos chequeado, pero para que vos lo entiendas bien, escuchá lo que nos dijo Carrió hace un tiempito, porque ahí está la clave, que después vamos a hablar con Iguacel. Hay Anticipo de obras que no se hicieron. ¿Por qué? Porque lo que importaba era el anticipo. El anticipo era el que iba debido, el que iba a Kirchner. Bueno, yo les puedo pedir que pongan en la pantalla el escaneado de este documento que hasta ahora ha sido secreto y al que nosotros le pusimos como título La cadena de la felicidad. ¿Qué es la cadena de la felicidad? Es una denominación que en la jerga de la obra pública, en las oficinas de, ¿cómo le decían a López? La superioridad, la superioridad, ahí está, la superioridad. Es un sistema paralelo de pagos anticipados por el que López casi siempre beneficiara a Lázaro Báez, pero no solamente a Lázaro Báez. Iguacel no me va a dejar mentir, lo vamos a mostrar ahora el documento. ¿Lo tenemos ahí? Permiso, ¿eh? Miren, enero de 2015 hay un texto manuscrito, un texto que ya está en el juzgado, todo este documento está en el juzgado. Y este texto que dice, los 10 primeros sí o sí se paguen, va a ser peritado para saber si quien lo escribió es efectivamente la persona. Y la persona es, ahora lo voy a buscar enseguidita, bueno, ya lo voy a encontrar. Es un funcionario medio, pero muy importante. ¿Y qué hay acá? Un sistema de pagos anticipados. Este documento es de enero de 2015, es un solo mes. Miren quién está primero. Robela Carranza S.A. ¿Con cuánto? Con 110 millones de pesos. Robela Carranza es la preferida del exsecretario López. El fiscal Federico Delgado cree que incluso podría ser manejada por el mismo López. Pancho, hoy en La Nación publicaron eso ustedes, ¿no? Sí, sí. De hecho está en la causa de Rafecas, tengo entendido, de 2008. Creo que está involucrada. Sospechada. Y después, bueno, toda la lista esa también hay una connivencia con todo el sector. Bueno, también, ¿no? miremos las 10 primeras. La segunda, ahí está. JCR S.A. Rutas Litoral era el fallecido Juan Carlos Relatz, el empresario que le alquiló el hotel Los Sauces a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Le pagaron en enero de 2015 85 millones de pesos. Después está Paolini y hermanos, supongo que son los de las grúas, ¿no? Después está la UTE Eusuco de Cavial y Adante Solasi, con casi 68 millones de pesos. Eusuco es de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y uno de los preferidos de Kirchner, de Néstor. Después viene José Cartelone, con casi 65 millones de pesos. ¿Dónde está Cartelone? Acá. Y después, en el sexto lugar, Austral, Sociedad Anónima con Carne y Costillas. Bueno, las empresas de Lázaro Báez, con 60 millones de pesos. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Séptima está José Chediak, con más de 56 millones de pesos. Es el actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
y quien reveló la semana pasada en el programa que tenemos en la red, que Cristina Fernández, Julio De Vido y López estaban al tanto y sabían sobre estos pagos anticipados, porque los mismos empresarios lo habían planteado como una irregularidad. Y atención, en la 8, ¿quién está? Y esto lo digo porque está en la lista y para que ningún monigote digan, ah, ustedes manipulan las listas. En el número 8 está IEXA, con Creu Urban y Calcaterra, con más de 45 millones de pesos. Se trata de la constructora de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. En el 9 está Juan Felipe Gancedo, con más de 45 millones. En el 10, Peter Sentiel y Cruz, de la familia Eskenazi, con más de 43 millones de pesos. A ver, ¿qué significa esta lista? Que cada tanto le pagan por anticipado a un grupo de empresas. Pero cuando uno revisa mes por mes, y Guasiel no me va a dejar mentir, ahora le voy a preguntar, se va a encontrar con que pasara lo que pasase, en el grupo de las 10 siempre estaba... ¿Qué empresa, Iguacel? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a todos. En realidad, no es que todas cobran por adelantado. La única empresa que tenía cobros por adelantado el 10 de diciembre era la de Lázaro Báez y el Grupo Austral. 1.000 millones de pesos durante el 2015 se le adelantaron. El resto de las empresas que están en la lista, en realidad cobraban hasta 150 días atrasados. A ver, ¿la irregularidad o la inconsistencia en qué consistía, para que lo entienda todo el mundo? Consistía en que los pagos deben hacerse a 60 días una vez presentado el trabajo fehacientemente hecho, y acá discrecionalmente José López, la oficina de José López, digamos, desde el Ministerio de Debido, orientaban y decían cuándo se pagaba a quién. Casualmente, las empresas de Lázaro Báez, que, recordemos, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, dejó más de 1.000 personas en la calle. ¿Cómo surge todo esto? Cuando él dice que no puede pagarle a los empleados y nosotros comenzamos una auditoría y descubrimos no solo que no le debíamos nada, sino que le habíamos pagado por adelantado. Y estaba engañando a la gente, que es lo que tenemos que cambiar. Pero de ese listado, entonces, ¿el único que cobraba por adelantado era Austral? Sí, el único que ha tenido cobros por adelantado. Lo que pasa que también un sistema discrecional de pagos genera conflictividad. No, pero a ver, Iguacel, yo le digo, cuando hay alguien que dice, un secretario de Estado o un coordinador que dice, paguen sí o sí hasta 10 primeras, no hay ningún sistema, lo está haciendo a ojo. Y yo bien puedo pensar... No, un sistema que no es el que corresponde. Y yo bien puedo creer en lo que dice Elisa Carrió, pago anticipado, no hablen con Julio, hablen con López, ¿no, Francisco? Bueno, es lo que Acevedo, ¿se acuerdan? A la gobernación de Santa Cruz renuncia por eso, por ese adelanto, porque adelantaba a la nación y después la provincia, al revés, la provincia después cubría a la nación. Pero ahí estaba la coima. Claro, ahí estaba la coima, exactamente. Que primero es con facturas truchas, después del caso Skanska era más difícil, entonces lo hacen declarando una caja que no tienen. Una cosa más que descubrimos, que en esa época, cuando la provincia no quiere participar, en lugar de que el dinero vaya a través de la provincia, comienza a ir directo a las empresas de Lázaro. Yo ya voy a ir, tenemos mucha más información sobre la captura de Pérez Corradi y sobre cómo López pasó sus últimas horas antes de escaparse. Pero por favor, prepárenme, vamos a cambiar de planes. Prepárenme ese informe especial que hizo Javier Hermoso, que está buenísimo, porque se trata de una ruta que Lázaro cobró y que no hizo. Vayan preparándomelo, que venga Javier a presentarlo cuando terminemos con esto. ¿Me decía entonces, Iguacel? No, que el sistema se había armado paralelo y eso era muy discrecional. Bueno, pero ¿hay corrupción o no hay corrupción ahí? Nosotros creemos que sí, por eso presentamos todo y el juez Ercolini tendrá que dictaminar. Le hemos presentado pruebas de sobreprecios, pruebas de licitaciones orientadas, que eran una simulación, y de este sistema de pago anticipado que era perverso. Las tres cosas, el jueves hizo una presentación adicional a Policita, y todo esto en el marco de... Policita es el fiscal que tiene la causa junto con Ercolini. Y hay 2 testigos de identidad reservada, ¿no? Hay 2 testigos de identidad reservada, uno de ellos que en este ámbito nuevo, este cambio que hay en la Argentina que vos destacabas antes, que a partir de que Mauricio Macri libera la justicia, permite que se investiga, se animó y nos contó que efectivamente... Sí, yo le digo, no se enoje con el tema de Macri. Sí. A ver, es un deber de... Esto es que la Argentina Bueno, es al revés. es un deber, pero no si era así. Si ustedes no dan la información, son cómplices. Como fueron cómplices durante el gobierno anterior, lo tienen que hacer.
Es cierto, Luis, pero hoy Bueno, pasa. ¿Qué es lo que se votó? Pero ¿Se votó ese está cambio? bien. Digo, tienen la voluntad política, es cierto, pero le tenemos que agradecer porque tienen la voluntad política. No. Hagan lo que tengan que hacer. Es lo que estamos haciendo. De hecho, cuando comencé a hacer esta denuncia hace 2 meses, que incluía a José López, y cuando me consultaban hablaba de José López, nadie hablaba de José López. Y hoy en las cámaras están viendo lo que pasó. Ahora una pregunta del listado es, hay gente que todavía, porque mira quién aparece, Luis, en el 18. No, bueno, esto es un listado que Bien, en realidad 18 tiene Pietro 4... Boni. Mira, el listado que presentaron en la justicia tiene 4 carillas. Son un listado de 183 empresas de obra pública. Bueno, obviamente, acá No, está pero te señalo el 18. IEXA, El está, 18. a ver, Benito Rollo. ¿Ves? Acá dice, hizo reuniones, se supone que José López, con todas las empresas de obras públicas. Y si vos me subís un poquitito esto, por favor, vas a ver que hay una pregunta. Bueno, hay un signo de interrogación y está Petersen o Rollo, porque quedan Arroyo lo dejan afuera. lo Quedan dejan en 11. pero se pregunta ese funcionario, ¿a quién le pago primero, Lópezito? Después Luis, está mirá obviamente 18. electroingeniería en el lugar número 14. 18, mira Luis, por favor. ¿Por qué te insisto con el 18? Sí. Pietro Boni es el señor que le dijo a la radio de Concepción del Uruguay, que hizo la denuncia. Es un empresario que Claro. se cansó de que le pidieran coima, el señor Pietro Boni. Bueno, a propósito de esto, también en un audio de Chediak, que nos dijo a nosotros, ya se los vamos a poner, pero yo primero quiero presentar el informe de Javier Mozo, porque fíjense, en el lugar número 16 está sucesión de Adelmo Bancalani, ¿no? Sí, Bancalani. Biancalani. Que dice, es otra de las Es de empresas Lázaro Báez. Lázaro. Es de Lázaro Lázaro Báez, Báez. ¿no? ¿Es Bueno, así, Florencia? No, Sí. bueno, se Todo lo el mundo asociaba sabe. a Lázaro Báez, ¿no? De hecho, cuando nosotros escribimos sobre los créditos que el Banco Nación entregaba a Lázaro Báez, a las empresas que entre las empresas que le entregaba contra certificado de obra y por la cual se hizo el fideicomiso ese famoso de Fariña, estaba sucesión de Bueno. Bancalani. Ahora, ustedes ven números, ven listas, ven gente un poco extraviada y de repente van a ver la realidad de lo que sucede. Yo el otro día lo entrevistaba a Iguacel por la radio y me decía, mueren 7.000 personas por el mal estado, mueren 7.000 personas por accidente de tránsito por año, ¿no? Así es. Y muchas de esas personas, no sé cuántas, pero un alto porcentaje, tiene que ver con el estado de las rutas. Acá le vamos a hablar de una ruta muy especial. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas Bien. noches. Feliz Día del Padre para vos también. Muchas gracias. Y a todos, igualmente. sí, Gracias. me olvidé. La número 16. La número 16, exactamente, ahí veíamos en ese listado. Recibió 28 millones de pesos. Sí, todavía El no año- le... Pero en ese momento no lo habían pagado, ¿eh? Yo supongo que se debe haber quejado. Es la Ruta Provincial 40. La Ruta Provincial 40 une la localidad de Mercedes en la provincia de Corrientes con la Ruta 14. Es una ruta nacional. Pero pasa por un lugar, a ver, turístico netamente, el 100%, que son los esteros de Liberá. El estado de un tramo de la Ruta 40, que tendría que haber construido Adelmo Biancalani en el año 2008, es... no se puede creer. Bueno, pero espera, mirá. La cobró. Tenía que hacer una ruta. No hay ruta. Es una especie de ruta fantasma. La ruta que no fue. Bueno, ni siquiera es un camino. Ni siquiera hay una huella. Yo les pido que vean el informe. Esta es la Ruta Provincial 40, o mejor dicho, la Ruta Fantasma. Está en la provincia de Corrientes. Aquí debería haber una ruta de asfalto, con banquinas y la correspondiente señalización. Sin embargo, en lugar de la ruta asfaltada, hay este camino de tierra, y para colmo, en pésimo estado. La ruta que no es, comienza en la localidad de Mercedes y desemboca en la Ruta Nacional número 14. Se trata de la única vía de acceso a Colonia Pellegrini, el pueblo que recibe a miles de turistas de todo el mundo para contemplar y disfrutar un escenario único, los esteros de Liberá. En 2008, un tramo de 41 kilómetros de la Ruta 40 fue adjudicada a la empresa Sucesores Adelmo Biancalani, perteneciente a Lázaro Báez. Lázaro ganó la licitación, se supone porque cotizó mejor precio que los demás oferentes, 140 millones de pesos. Sin embargo, con las actualizaciones, el valor total se terminó multiplicando casi por 3, 382 millones de pesos. Pero esa no fue la única inconsistencia. Hay una irregularidad todavía más grave, porque solo se realizó el 27% de la ruta. O para decirlo más claro, más del 70% del trabajo
quedó sin terminar. Las imágenes que estás viendo no son del Rally Dakar, son de vehículos de vecinos de la zona y de turistas que hacen lo que pueden en medio del barro. Mirá esta camioneta blanca, es 4x4, sin embargo, patina por el camino como si estuviese enjabonado. Ni siquiera puede afirmarse que se trata de un camino de tierra. No hay una huella por donde seguir el trazado. Los autos se deslizan de borde a borde. Las banquinas brillan por su ausencia. Para decirlo de una sola vez, un verdadero peligro. Y como si esto fuera poco, una vez que termina el barro, la inseguridad toma nueva forma. Porque para llegar a Colonia Pellegrini hay que cruzar este puente de madera extremadamente angosto. Solo se puede transitar de un vehículo por vez. Las maderas crujen y los automovilistas rezan por no caer a la laguna. Barro, madera, peligro, una verdadera estafa. Porque aquí deberías estar viendo una ruta de asfalto. Pero José Francisco López le adjudicó la obra a Lázaro Báez y le pagó más de 100 millones de pesos, a pesar de que nunca la terminó. Bueno, vieron las cifras, vieron la no ruta, la ruta fantasma, ¿no? ¿Repetir las cifras? 140 millones de pesos ganó la licitación, 101 es lo que se ejecutó, lo que recibió, y 382 millones son las cifras actualizadas de la ruta que tendría que estar costando si se hiciese en este momento. ¿Este es el único ejemplo que hay? No, de hecho hay una parecida que es la Ruta 7 a la que hemos llevado pruebas, que es un claro ejemplo de sobreprecio, porque como no la podía hacer, en el caso de la 7, en Chaco, muy parecido a este, lo que hizo fue contratar a otra empresa a la que le cede el 70% de la facturación, pero el 100% de la responsabilidad. Es decir, subcontrata a alguien que por un 30% menos hace la obra. Y eso, y ni siquiera se terminó. Este caso es un caso en donde nosotros le pedimos a la provincia de Corrientes que diera de baja el contrato, acá se hace algo parecido a lo que se había hecho en Santa Cruz, para relicitarla, y vamos a ver si pasa lo mismo que en la 3, donde, habiéndole quitado el contrato a Lázaro, la relicitamos y nos ahorramos 1.000 millones de pesos argentinos. Bueno, el libro que le decían de Pancho Olivera y Diego Cabot, Hablen con Julio, fue publicado en 2007. 2007. ¿Nadie se enteró? Los periodistas que se enamoraron del proyecto, por una cuestión casi emocional. No hablemos ya de la plata. Aunque muchas veces la plata siempre viene... Primero se emocionan, después viene la plata, o antes... y la plata también emociona, ¿eh? ¿Viste lo emocionado que estaba López? No sabían, no se enteraban. ¿Cómo? Háblame del Club de la Obra Pública. Dame una clase magistral del Club de la Obra Pública. No, bueno, magistral, espero que, no sé. Pero funciona así desde todos los tiempos, nada más que acá fue mucho más corrupción a cielo abierto, podríamos decir. Porque por ahí tiene que ver con la impunidad, pero no se cuidaron nada. De hecho, vos hablabas de la doctora Carrió. Carrió habla de este esquema que empezó en Santa Cruz igual desde septiembre del 2004. Y la denuncia de ella es del 2008, creo 2008. que. Entonces, la denuncia por asociación ilícita es de 2008. Entonces el esquema es muy simple, es como ella decía, hay una ruta que hay que hacer, viene un adelanto por parte de la provincia y después la nación cubre el costo. Esos costos en una economía con inflación se van adecuando. Entonces, depende de la obra, depende del constructor, depende del funcionario, es el sobreprecio que tiene. El caso, por ejemplo, hablábamos de Acevedo, él dijo 30%. Sí, Acevedo, el ex gobernador, bueno, ex CIDE y ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. Claro. Después, Rosati, por ejemplo... Fue el que denunció, para agregar lo que dice Fancho, fue el que denunció que él se fue, después de meses o de años, dijo, yo me fui porque le tenía que pagar a alguien un 30% por algo que todavía no había hecho. Y ese era el precio de la coima. Claro, después, por ejemplo, Rosati también renuncia como ministro de Justicia por sobreprecios en las cárceles, y Labaña, en la Cámara de la Construcción, se va diciendo... Capitalismo. Capitalismo de amigos y sobreprecios. Entonces, es lo mismo que pasó en Brasil. Por ahí la diferencia es que todavía no tenemos un Sergio Moro, un juez dispuesto a cargarse a todo el establishment. Pero yo veo esa lista y digo, todos sabían todo. Por eso lo importante es cuánto puede llegar a decir López. Bueno, a ver si me pueden poner el audio. Primero el audio de Chediak, porque después con Ari vamos a presentar algo a lo que nosotros le pusimos como título Avaricia, que demuestra que Cristina dice una cosa y hace otra. Pero poneme primero el audio de Chediak,
a quien yo entrevisté en mi programa, saben que desde la semana pasada estoy de 9 a 12, y le pregunté al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción si ellos no sabían, si esto, porque parece que todo el mundo se hubiese enterado hace 5 minutos. Escuchá este diálogo, son segundos. Usted me dice hoy, como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que se sentó usted y otros con la expresidenta, le dijeron, hay pagos adelantados y cosas extrañas, irregulares, con las que no estamos de acuerdo, y la presidenta lo escuchó. Sí. ¿Y usted sugirió corrupción ahí, o no? No, yo no sugerí nada. Yo dije por qué, y no lo dije yo, lo dijo todos los socios de la Cámara que eran víctimas de esta situación. Me está diciendo que Cristina fue partícipe del sistema de corrupción de parte de la obra pública. Yo te estoy diciendo que Cristina, debido y básicamente José López, que era el que manejaba todo, sabía perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras. Y además te estoy diciendo de que básicamente esa situación se dio con las provincias a las cuales le mandaban fondos. No se dio a nivel nacional. Y te puedo decir otra cosa, que algunas pocas empresas, por ejemplo, la empresa Austral, que no es socia de la Cámara Argentina de la Construcción, como ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, tenía algunos privilegios, lo que no se puede generalizar a todos los constructores. Echeverría, usted es elegante y prudente. Me está diciendo que Cristina sabía el sistema de corrupción porque ustedes se lo dijeron más de una vez. Correcto. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, además, él dice algo interesante, es que se hacía a través de la provincia, ¿no? Era o Vialidad Provincial o el Instituto de la Vivienda de cada provincia. Esas dos dependencias siempre tenían un funcionario que dependía del Poder Central. Por eso López empieza en esos dos cargos, justamente en la provincia. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo me asegura que dentro de unos meses no estemos con usted? Mira, hace 2 semanas hicimos una licitación. Yo pedí registros. Hacía más de 15 años que no se presentaban 16 empresas en una oferta para justamente la Ruta 3, donde les contaba recién que nos ahorramos 1.000 millones de pesos. Perdón, ¿quiere decir que estaban cartelizadas? Había un sistema perverso que a lo mejor no lo dejaba. Es cierto que muchos estaban nos decían, cartelizadas. bueno, estaban cartelizadas. A ver, y estaban todas cartelizadas, incluida Calcaterra, la empresa del primo del presidente. No sé. A ver, yo no soy ni juez ni fiscal, pero hay que ser... ¿Estoy mintiendo? No. Todo el mundo está... O sea... Es un sistema del que tenés que participar de algún modo y si no quedas afuera. Y si no quedas afuera. Vos me preguntaste qué estamos haciendo para que no suceda y te estoy contando lo que hacemos. Por ejemplo, licitamos con los pliegos en internet gratuitos. ¿Y por qué gratuitos? No es la plata que se cobra, para que nadie sepa quién compró. Entonces, para que los mecanismos sean lo más sanos posible, que es una competencia... Hicieron una licitación que había salido 3.000 millones de pesos y ahora una ruta, y ahora lógicamente sale 2.000. La ruta, el contrato tenía Lázaro, a través de Vialidad Provincial, que además no solamente era para trabajar una ruta federal como la Ruta 3, sino que en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Chubut. Ante todas las irregularidades, obviamente que le rescindimos ese contrato y lo licitamos de vuelta. Haberla terminado con él, que tuvo 7 años y solo hizo el 30%, hubiese costado 3.000 millones, con los precios que tenía hoy, cuesta hoy o nos va a costar 2.000 millones. Es así. Chorros, recontra chorros. Sí, no sé cuánto meses después sale 1.000 millones de mangos menos, pues son unos chorros. Hay un tema que tiene que ver con la avaricia. Ahí nosotros tenemos un compilado, pues, ojalá que tengamos tiempo de ponerlo, ¿no? El lado oscuro de la grieta. El lado oscuro de la grieta. Me aparece Kirchner con la caja fuerte, ¿viste? Besándola, etcétera, etcétera. Pero la avaricia tiene que ver con cosas que parecen pequeñas pero que terminan siendo grandes. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer ahora es adelantarles, a través de Ari Paluch, un pedido de información, a través del acceso a información, de Margarita Stolbizer a la ministra Carolina Stanley sobre un asunto, para mí, que sensibiliza tanto como grandes casos de corrupción. ¿Nos contás, Ari, de qué se trata? Claro, lo que pidió la señora Margarita Stolbizer, la diputada, es saber por lo que se denomina asignación mensual vitalicia, que es lo que cobra un presidente una vez que se retira del cargo. Cristina terminó en diciembre y empezó a cobrar
muy rápidamente. Ojalá todo el mundo tuviera la misma celeridad y éxito para que prospere un reclamo que se concrete en esta contribución. Son 170.000 pesos mensuales. Hay una ley que lo permite, pero hay un artículo que es el quinto que torna incompatible, que si tu marido, en este caso Cristina perdió a su marido, que fue presidente de la Nación, cobraba por esta asignación, vos también lo cobres. ¿Cobra uno, Luis, o cobra el otro? Los dos no. Si sumamos, en este momento estaría cobrando 340.000 pesos por mes. No corresponde, y además éticamente, por eso lo de avaricia, una mujer que declaró tener un patrimonio de 77 millones de pesos. Bueno, lo que tenés ahí en pantalla detrás yo creo que es un formulario del ANSES, ¿no? Efectivamente. El de Néstor, el de la pensión, ¿cómo se llama? Pensión contributiva, creo, ¿no? Exactamente. Esto se denomina la asignación mensual vitalicia. Porque esto se cobra de por vida. Y en el caso de Cristina cobraba como viuda de Néstor, pero cuando ella pasa a tener este beneficio, uno o el otro. Bueno, 340.000 pesos. Un montón de guita. Es un montón de guita. Y sí, son 170.000 pesos que va a tener que resignar. O cobra la de Néstor o cobra la de Cristina. La de los dos, el artículo 5 de la ley no lo permite. Bueno, ya van a ver algunos datos vinculados con esto. Hay una situación también geográficamente llamativa, porque hay uno de los ingresos que se percibe en la calle Bartolomé Mitre, el 300, se le dice San Nicolás a lo que llamamos vulgarmente el centro porteño. Y la otra contribución se cobra cuando cambiemos, vamos a ver qué es en Río Gallegos. Entonces, por eso la pregunta de dónde cobra. Tiene que elegir por uno o por otro, y la ministra va a tener que... ¿Ves? Acá está el otro domicilio. General Roca 799, Río Gallegos. Muy bien. Eso para mí es avaricia. Si vos tenés que elegir una y cobrar las dos, además con un patrimonio de 70 millones de pesos, según la última declaración, es avaricia. Pero volvamos a López y a las últimas horas de López. Acércate, Hugo Machiavelli. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hizo lo que hizo? Ahora vamos a hablar, ¿no? Con la mesa. ¿No tenía algunos runflas, como decimos nosotros, que se los pueda poner en un baúl? ¿Un secretario? ¿Por qué agarró todo? ¿Por qué estaban mojados los billetes? Bueno, suponemos que era porque los tenías escondidos o los tenía escondidos en la casa que le alquilaba a un tal Galera, otro operador de la obra pública, muy conocido. Contame la historia para presentar el informe, Hugo, dale. La historia tiene que ver con que últimamente López se sentía cercado, acorralado. Hay dos versiones. Hay una que indica que recibió varios llamados que le indicaban que podía ser allanado en cualquier momento por algunas causas que tiene. Eso se llama la caída en el lenguaje de Comodoro Pi, ¿eh? Le dicen falsamente que lo están por allanar, el tipo sale y cuando sale con todos los documentos y la guita, lo agarran. Y aparentemente la otra versión tiene que ver con que problemas familiares muy graves, él se sentía muy agobiado por este dinero que estaba en este momento guardando, finalmente hizo lo que hizo. Bueno, le adjudican un problema familiar bastante delicado que no vamos a nombrar hasta que no chequemos la información y siempre que esa información tenga relevancia para lo que sucedió. Muy delicado, o sea, aparentemente su mujer tiene razones por las cuales no atenderles teléfono, más allá de las económicas, ¿eh? Así como el caso de Lázaro Báez. La familia estaba muy enojada porque, bueno, se enteró prácticamente por los medios que tenía una relación y una nena, creo, de 3 años, sí, una nena con alguien que había pertenecido a la FIP, lo tenía que controlar y aparentemente después se convirtió en una administrativa de las empresas petroleras de Lázaro Báez. Bueno, acá hay otro problema que no vamos a mencionar hasta que no tengamos el chequeo suficiente y siempre que tenga relevancia para el tema. Dale. Uno de los temas tiene que ver con cómo él estaba desde el punto de vista de su salud mental. De hecho, está en el Prisma en este momento. ¿Qué es el Prisma? El Prisma es un programa que prevé la nueva ley de salud mental para el ingreso de personas con problemas mentales dentro del sistema carcelario. Allí está internado, hasta el martes que le van a hacer una nueva pericia. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver es el camino que hizo López, de algún modo, y algunos materiales exclusivos, inéditos, que tienen que ver, atención, porque si se abre la puerta de los documentos que encontraron en la casa de López, se desmalenta todo, se abre todo el juego sobre lo que pasó en la obra pública en los últimos años. Sí, porque son documentos originales de la CIGEN. Son originales, no que eran las copias, se los choreó. Se les choreó documentos originales de un organismo que los tendría que haber controlado. Argentina.
Estaba desesperado. Era entre las 0 y la 1 de la madrugada del martes 14 de junio. Lo habían llamado, le dijeron que lo venían a allanar. Entonces tomó las bolsas y los bolsos, que reunían casi 9 millones de dólares. Dejó atrás los regalos preferidos, las joyas, las alhajas. Solo se llevó los relojes que él coleccionaba. Y antes de irse tomó la Sig Sauer, el fusil 22 que cargó, y se llevó un cargador aparte, por las dudas. Era la 1 de la mañana. El descubrimiento de López tiene dos caras, como las de su protagonista. Las fuentes seguras consultadas por el equipo de investigación de La Cornisa TV dicen que se quedó con un vuelto. Otros señalan que el hilo se cortó por lo más delgado, que Josecito, el que actuaba para la superioridad de los contratos de la obra pública y que desvió 13.000 millones de pesos, que eran para hacer viviendas, es el eslabón que faltaba para demostrar el delito precedente y la complicidad con el anterior gobierno. La Cornisa pudo tener imágenes exclusivas de lo que fue el allanamiento en este lugar, en donde se encontró documentación muy valiosa, libros originales de la Sindicatura General de la Nación, documentos sobre la obra de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento y muchos documentos de la obra pública en general que administraba José López, documentación que pueden destrabar lo que es el delito precedente y demostrar las conexiones entre el exministro de la Obra Pública y el exministerio de Planificación y también el anterior gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo anterior. La casa de 2 plantas, con pileta, salida al río, similar a la que tienen los narcos, con cerco eléctrico y cámaras de seguridad, estaba llena de joyas, alhajas, bebidas caras y santos católicos que no ayudaron a López. Tampoco había música, guitarra o amigos. Estaba solo y era casi la medianoche cuando el exministro se aprestó a salir. Desde hace un tiempo tenía lista la valija más grande, repleta de dólares, para cuando quisiera irse del país, dicen las fuentes. Armó fajos con cerca de 160 paquetes de dólares. Los fue poniendo en otros bolsos. Cuando estuvieron todos llenos, tuvo que recurrir a bolsas de residuos. Esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo. El plan consistía en guardar casi todo en el monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el lugar que se había preparado durante el último mes con un alambrado perimetral y unas lonas para que no se pudiera ver hacia adentro, y también cámaras de seguridad. López tenía la llave de uno de los cuartos de clausura, en donde pensaba guardar la plata, le dijo otra fuente a La Cornisa TV. López salió de Tigre con los bolsos llenos de casi 9 millones de dólares y también tenía euros, yenes, cataríes y una docena de relojes que coleccionaba. Eran cerca de la 1 de la madrugada, tal como le indican las cámaras de seguridad, y se dirigió por la Panamericana rumbo a General Rodríguez. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando ingresó por este camino a General Rodríguez, atrás había quedado su casa de Tigre, de donde se llevó el botín principal. Sin embargo, se olvidaría de documentación sobre la obra pública y un contrato que prueba su relación con Austral Construcciones, la empresa de los Báez. Ya tenía en su cabeza ir al convento y dejar allí la plata. Las 3 horas que separan ese momento del que lo ubica arrojando bolsos hacia adentro del convento son un misterio. Las hipótesis más sólidas dicen que López fue a visitar a una mujer. Otros señalan que paró en un lugar en donde también recogió dinero, tomó más whisky y siguió viaje. A las 4 de la madrugada, Jesús Omar Ojeda, un vendedor de pollo que salía temprano a trabajar, lo vio arrojando bolsos hacia el monasterio y luego ingresando al lugar. Por eso llamó al 911. Mi imaginación era que iba a robar, que iba a hacer algo de la mofa. ¿Te resultó extraño que hicieran esas reformas en el último tiempo? No, porque cuando estaba el otro señor, ahora estaba abandonada, pero cuando estaba el otro señor, el otro monseñor... Dimonte. Cuando estaba él era mucho movimiento de gente, estaba más limpia la quinta, la casa, digamos, ¿no? Estaba más limpio todo. El monasterio, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital, es el predio en donde encontraron al ex secretario de Obras Públicas y segundo del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. En esta calle, frente al convento, José López, cerca de las 4 de la mañana, frenó su camioneta. Se sentía acorralado, tal vez estaba paranoico. Empezó a tirar las bolsas con los dólares y un vecino alertó a la policía y lo detuvieron. Hasta abril estuvo vivo Dimonte, ¿no? Sí, bueno, hasta el último día de él era así, los domingos era del auto de todas clases. La Cornisa pudo acceder a las imágenes que muestran cómo levantaron el piso de la parroquia del monasterio, buscando más dinero que pudiera estar oculto. Más temprano, ayer sábado, en la casa de López en Tigre, encontraron valiosa documentación que abrirá otra puerta
en la ruta del señor López que preocupa a varios funcionarios del anterior gobierno. Bueno, muchas cosas para conversar, ¿no? Florencia, vos sabés cómo se invierte, cómo tenía tanto dinero en efectivo. Bueno, en realidad, tanto es en términos relativos, porque tanto para él no sé si es tanto. Pensá que se trascendió en el informe del Estado que solo el año pasado desviaron 13.000 millones de pesos en obra pública. Al dólar del año pasado son 1.000 millones de dólares. Sí, pero ¿Tenía 9? No, claro, pero vos imaginate un funcionario de cualquier gobierno del mundo con 9 millones de pesos, o exfuncionario, con 9 millones de dólares o euros. Es un escándalo. No, es un escándalo, claramente. Físicos. Claro, claramente lo que quiero decir es que en realidad, en términos relativos, para lo que él manejaba, no es tanta plata. Probablemente sea lo último que manejó último momento, y ya el año pasado, para empezar, después de diciembre no tenía toda la red que tenía antes para mover dinero en efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y se cambió el gobierno. Se cambió el gobierno. Y por otro lado, también cambió la situación del sistema financiero. Ya de hecho, ¿por qué se va a hacer el blanqueo este año? Porque a partir del año que viene entra en vigencia un sistema de cooperación de información de 50 países. En 2018 se suman otros casi 50 más, entre los cuales está Suiza, por ejemplo. Entonces, mucha gente que tenía cuentas no declaradas o con dinero de evasión o de lo que sea en paraísos fiscales, por ejemplo, hasta Seychelles el año que viene también, Bahamas, y con un exhorto de un juez es muy fácil conseguir la información. Entonces, ya de por sí, la gente que maneja dinero de lo que llaman banca privada, esto de lo que sería un López o cualquiera que tiene sus ahorros en el exterior sin declarar, ya desde fin de año no está tomando dinero. Dice, acá el negocio cambió, hay que pensar en otra cosa. Y Natalia, vos que sos experta en el tema, ¿se puede recuperar esta plata rápido? No, rápido no, y además recuperar para qué o para quién, en todo caso sería la pregunta. No, Argentina solamente tiene recupero de activos, digamos, decomisos, o sea, que los bienes pasen a ser patrimonio del Estado, como regla general cuando hay condenas. Hay algunas excepciones que no aplican a los casos de corrupción, y el punto es que Argentina no tiene condenas por casos de corrupción, digamos. Solamente algunos que podemos contar con los dedos de una mano, María Julia Alzogaray, el caso de Felisa Micheli, si lo pensamos como un caso de corrupción, porque en verdad fue condenada por un encubrimiento agravado, ni siquiera era un delito contra la administración pública, el caso de Alderete, son muy poquitos. Argentina no consigue condenas en casos de corrupción por problemas estructurales del sistema penal y porque hay corrupción judicial también, esto hay que decirlo, y entonces como no tenés condenas, no tenés recupero porque el recupero está atado a eso. Y aun cuando tuvieras condenas, lo cierto es que los activos terminarían en manos de la Corte Suprema, aplicados al presupuesto general de la Nación, porque la Corte, por una vieja ley, la Ley de Autarquía Judicial, se hace de esos activos. El famoso caso del Petit Hotel de María Julia, ahí hubo 2 ONGs especializadas en temas de lucha contra la corrupción que se presentaron directamente a la Corte para decirle, pongamos esto a disposición de la Fundación del Hospital Garrahan, y la Corte, no la Corte fea y mala de Nazareno, esta Corte, dijo, no señor, estos son recursos propios del Poder Judicial. O sea que estos 10 millones de dólares que están ahora en el Banco Provincia, ¿qué destino tienen? Bueno, ahora, digamos, en la medida en que Rafecas quiera aplicarlos a la causa que él está instruyendo, ese dinero va a pasar a estar seguramente en un depósito en el Banco Nación, quedará administrado ahí, generando intereses, hasta que eventualmente haya una condena. Si no hay condena, no pasa, digamos, se lo van a devolver. Y si hay condena, se pagarán sueldos del Poder Judicial. ¿Qué le pasó a este hombre? Yo estaba pensando cuando hablaba antes de películas. A mí algo que me vino a la mente fue los episodios de los tiempos finales de Hitler, que hicieron una película de la caída, en que realmente el episodio es real, es objetivo. Ponen a un mariscal, Steiner, que le dicen, bueno, frenen a los rusos, y obviamente no hay ninguna posibilidad que Steiner frene a los rusos. Y cuando le tienen que comunicar a Hitler la realidad, efectivamente, Hitler entra en un estado de disociación. Lo que les pasa es eso. Disociación significa no que están en un estado psicótico, pero están despegados de la realidad, porque se les movió los parámetros, ¿no es cierto? Bueno, hablando de despegados de la realidad, a los que hoy se golpean el pecho, uy, ¿qué pasó? El proyecto era esto. ¿Cómo fue? Es un infiltrado. ¿No se dieron cuenta? Para todos ellos y para vos también, para que no nos olvidemos de nada, preparamos este informe que se llama El lado oscuro de la grieta. Y podríamos nombrar con nombre y apellido a quienes están hoy del lado oscuro de la grieta. Desacomodados, golpeándose el pecho. Es para que no te olvides.
Cuando veo estas cajas, Héctor. Lo habrá filmado, ¿no? Es una valija con $800.000. Con $100.000 y $31.000 en el baño de su despacho en el Palacio de Hacienda. Un millonario allanamiento. Si no entraba en un maletín era porque había una infinidad de billetes de $1 de cambio, de $5, de $10. ¿Okay? Los investigadores dicen que ahí había habido plata. Claro, dólares. Si Lázaro habla, es Cristina y es Néstor. Tengo 600 millones de pesos. Tengo 600 millones de pesos. La mujer no estaba en sus sentidos lógicos. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito. Se llevan a José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación. Cuando defiendo un gobierno o cuando ataco un gobierno lo defiendo por sus políticas públicas y no por los jarrones que se afanen unos u otros funcionarios que para mí tienen que ser castigados. El juez Sebastián Casanelo, en acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuán, determinaron que la bóveda en realidad era lo que era una bodega. Usted está visitando. Esta es mi propiedad. El tema de Lázaro Báez, como argentinos, me encanta igual la novela, se siguen agregando capítulos, todos los días hablamos de Lázaro. Es el hijo de Báez contando pero plata. No sé qué es. Contar plata es ilícito en el país. Contar plata es ilícito. Como en Liniers cuentan vacas, como en las panaderías cuentan panes. Es decir, contaban el dinero porque ese es su trabajo. Desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. Yo voy a defender igual a los Kirchner, porque los creo honestos, porque no son corruptos, porque no son ladrones, porque tuvieron plata, tienen plata, no se enriquecieron con la función pública. Nadie puede en 10 años multiplicar por 1.200 su patrimonio de manera legal, no se puede. Entonces, por eso solo ya va presa, no hace falta ni la ruta del dinero, ni OTESUR, ni nada. Aparte agregale la ruta del dinero y OTESUR. La corrupción en la obra pública en los últimos 40 años se llama familia Macri en este país. La corrupción no quita lo bueno de un proyecto político. No hay ni amigos ni enemigos. ¿Y ponés la mano en el fuego por Néstor? Por Néstor Kirchner, por supuesto. ¿Por Cristina Kirchner? También. ¿Pone las manos en el fuego por Cristina? Sí, enfáticamente. Báez es como el socio chico en esta historia, digamos. Digo, los que hacen los negocios de verdad son los Calcaterra, son los Macri. No vengas a plantearme que el tema de OTESUR es un tema de lavado, porque no lo es. Es un hotel que se alquiló a un empresario que administra hoteles. Tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la buena leche, tiene que ver con la inteligencia, en cómo vos pensás que una cosa puede ser buena y mala al mismo tiempo. ¿Se terminó el kirchnerismo entonces? Como lo conocemos, sí. Se terminó. Sí, como lo conocemos, sí. No hay ni amigos ni enemigos. Hay empresarios, que es el grupo austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros. Y bueno, con amigas, con él, si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas. Esto todo yo. Arriba hay una nota. ¿La caja qué es? Nunca lo pude interpretar. Para mí la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedirle que nos libere una moneda. Lo de López es un hecho policial. Es un hecho policial. Para que sea un hecho político debería subir más. Siento desilusión, pero siento desilusión en referencia al amor que le he puesto a esa defensa, ¿no? Lo único malo de López es que ya no sabes qué decir. Ya no sabes qué adjetivo utilizar. López no es solo un chorro, no es solo un estafador. López es un traidor. La señora Kirchner se pregunta en esta curiosa carta quién es el responsable de esto. La respuesta es bastante obvia. Señora, la responsable es usted, ¿no? Por acción o por omisión, por incompetente o por corrupta, por cómplice o por lo que sea, la responsable del caso del señor Báez, del señor López, es usted, es usted. Yo decía en la semana, por lo menos que pidan disculpas. A muchos de nosotros, obviamente yo no fui el único, a muchos de nosotros, decenas de nosotros, nos persiguieron, nos mandaban a la FIP, nos acusaban falsamente, nos espiaban. Y muchos colegas, ese es nuestro dolor, yo que amo el oficio, nos señalaban con el dedo, hacían de vigilantes. Decían que mentíamos, que éramos parte de la corpo, que inventábamos, que éramos destituyentes, golpistas. ¿Y ahora qué van a decir? Pidan disculpas, muchachos, no a mí.
pidan disculpas a la sociedad. Cuando volvamos, más información sobre la captura de Pérez Corradi. Mucha y buena información. Muy bien, últimas informaciones sobre la captura de Pérez Corradi. Ya te dijimos, la hija de la pareja de Pérez Corradi, no con Pérez Corradi, una chiquita de 3 años, a través de una imagen en el buzo de ella, que es la sigla del jardín al que va, fue la primera pista que encontraron para luego capturar a Pérez Corradi. Pero ¿cuáles son las últimas informaciones, Hugo? En este momento está reunido el abogado Carlos Broidman con Gladys Delgado, la esposa, la mujer con quien convivía Ibar Pérez Corradi. Se reunieron ahora y van a terminar dentro de un rato y desde ahí, mañana muy temprano, se van a encontrar con su defendido y verán cuál es la estrategia. Bueno, para que ustedes sepan, si no lo extraditan rápidamente, si no se allana Pérez Corradi, eso es la técnica procesal, y no lo extraditan rápidamente, van a pasar 60 días. Y en esos 60 días en Paraguay puede pasar cualquier cosa. Luis, un par de cuestiones. Una es que el primer delito por el que le han imputado es de Estados Unidos. Es muy probable que sea extraditado de Estados Unidos. No, claro, Estados Unidos lo quiere, Sí. Interpol lo quiere. Otra cuestión. Hay un abogado muy mediático que se llama Sánchez Calvermaten. Ah, sí. Y que él dice que los 2 millones de pesos de recompensa le corresponden a él porque él colaboró con la captura. Ojo con ese tema. Y el tercer tema se vincula con todo este programa. ¿Quién fue uno de los que financió la campaña de Cristina? Bueno, Iván Pérez Corradi. Iván Pérez Corradi y los medicamentos. Sí. Luis, te quería contar los detalles. Rápido. Hay 3 informes muy pormenorizados. El último, el de junio, habla que tenía conexión con 2 libaneses de apellido Calife, con quien vendían, aparentemente, dice el informe, efedrina allá. Y después tiene conexión. Efedrina, también allá. Efedrina. No cambió de Y rubro. los informes de meses anteriores indican que tenía relación con 2 argentinos y un chino que pertenecería a la mafia china, con la cual vendían medicamentos y fabricaban también otras drogas. Gracias, Hugo. Iguacel, gracias por haber venido. Y una última pregunta. A ver, el presidente Macri debe saber lo que hace usted. Claro. Ok. Cristina, ¿sabía lo que hacía López? Yo creo que sí. Creo que sí, es casi imposible no hacerlo. ¿Por qué es no casi saberlo. imposible? Y porque el presupuesto que manejaba Vialidad era muy importante y la gente quiere y necesita las rutas. Entonces, y se hizo mucha política desde Vialidad Nacional. No nos olvidemos que va mucho convenios con intendentes y con gobernadores para hacer obras que no tenían nada que ver con la red federal. Los 2.800 kilómetros de autopista que queremos construir los próximos 4 años, que es hacer lo mismo que hizo Argentina en los últimos 40, se pueden hacer si orientamos la obra a eso que es lo que necesitamos los argentinos y desterramos la corrupción. Gracias, Javier. Francisco, ¿ves un gran empresario preso, además de Lázaro Báez, que hay que discutir si es empresario para empezar? Como pasó en Brasil, sí. La verdad que no. Me cuesta imaginármelo, no sé a ustedes, pero me parece que por empezar no tenemos un Sergio Moro, un juez como el de Curitiba, dispuesto a todo. Me parece que es muy difícil que todos no sepan todo y lo veo muy complicado el avance. No sé dónde van a cortar. Ok, gracias por haber venido. Florencia, ¿ves? A ver, obviamente, no le aconsejaría, pero si hubiese podido aconsejar a López con tanta guita, ¿qué le hubiese dicho? Que compre el Vax. Tiene que ser siempre en el circuito negro. O sea, lo mejor es comprar propiedades. Así que todavía se puede manejar. O construcción, ¿no? Que es otro rubro donde se maneja mucho negro. Se dice, en la City siempre se dijo que dentro del kirchnerismo a muchos funcionarios le gustaba tenerla viva igual. Claro. Tenerla viva es tenerla en efectivo. Natalia, ¿se puede recuperar la plata rápidamente con algunos Sin cambios? No, necesitamos avanzar rápidamente con la extinción de dominio. Aparentemente el jueves el Congreso va a empezar a discutir este tema. Me parece que es urgente que lo haga. Ok, ¿tiene posibilidades de pasar por loco el señor López? No, por inimputable no. En realidad por loco sí en términos antropológicos y sociales. Es decir, todo el mundo, pero en términos del artículo 34 del Código Penal, no. Gracias Quería a todos, decirle una cosita nada más. Usted decía que pidan perdón. No puede pedir perdón quien no siente culpa. Y esta sociedad narcisista no siente culpa. Buen dato ese, ¿eh? Me voy a quedar con eso, voy a cerrar con eso. Gracias. Quédense con Fantino en el mano a mano con el fiscal Federico Delgado.